Dando continuidad con nuestra unidad número 3, referente a la evaluación de accidentes graves en instalaciones industriales, en esta ocasión con nuestro subtema 3.3 referente a las dispersiones de nubes tóxicas o inflamables y el 3.4 referente a las explosiones tipo leve. Iniciando por la dispersión de nubes tóxicas e inflamables, tenemos un objetivo principal, que es el que ustedes pues conozcan las características y principios de la dispersión de nubes tóxicas o inflamables, así como los métodos de análisis de dichas consecuencias. En primera instancia, es importante considerar que existen a nivel nacional e internacional numerosas sustancias químicas peligrosas con las que es preciso actuar con particular meticulosidad. Esto pues por el hecho de que debemos impedir que se produzcan los efectos nocivos tanto en los trabajadores como en la población circundante que se encuentra en estas instalaciones industriales. Es importante que las disciplinas, como lo es la higiene en el trabajo, pues existe para elaborar métodos necesarios pues para el control de la exposición de los trabajadores a estas sustancias químicas peligrosas y pues de ser posible reducir el impacto del daño que éstas generen a la salud de los trabajadores. Esto tiene una importancia esencial para la seguridad de estos trabajadores y pues por otra parte los efectos de las sustancias químicas peligrosas o sustancias tóxicas también pues son totalmente diferentes cuando se examinan los riesgos de accidentes mayores y guardan relación con una exposición aguda con una exposición crónica. Si sabemos que el manejo de sustancias químicas peligrosas para un trabajador en su puesto de trabajo, a los que conocemos como personal ocupacionalmente expuesto, se está, vaya la redundancia, exponiendo a los diferentes efectos nocivos que pueda llegar a causar esta sustancia. Ahora imaginemos esto a macro, o sea, a dimensiones catastróficas, que pueda afectar no solamente a un trabajador, sino a todos los trabajadores de una planta industrial y hasta la población circundante que se encuentre ahí. Por ahí muestro una imagen de la nube de ácido nítrico en Cataluña, España, la cual pues requirió que 65,000 residentes fueran forzados a evacuar o mantenerse encerrados en sus casas por una nube de ácido nítrico que se generó en una planta industrial. Dentro de estas consideraciones, volvemos a hacer énfasis en que debemos conocer aquellas sustancias químicas peligrosas, aquellos procesos donde se realizan estas actividades, conocer el estado físico del material que se encuentra dentro de un contenedor, de un embalaje, sus puntos de ebullición y de fusión. Esto es importante conocer todas estas características porque pues ahí derivan los efectos que estos puedan tener al exponerse o al fugarse al medio ambiente. En primera instancia, podrán observar ahí en la lámina una pequeña tablita donde referimos a los escenarios y los ejemplos. En escenario podemos tener desde sólidos fríos, como ejemplo el dióxido de carbono sólido. Podremos tener también sólidos a temperatura ambiente, como la sal de mesa, el azufre, líquido templado o caliente, o sólido derretido, como es por ejemplo el asfalto, líquidos fríos, como es por ejemplo el hexano, líquidos a temperatura ambiente, como puede ser aceites y gasolinas, líquidos calientes, como puede ser la sosa caliente, gas comprimido, templado o caliente, vapores sobre líquido caliente, como puede ser la melaza, gas comprimido o licuado comprimido a presión, a temperatura ambiente, como nitrógeno líquido o gas LP, gas comprimido caliente o licuado a presión por arriba de temperatura ambiente, como los acetileno, y todos estos materiales tendrán diferente punto de ebullición y de fusión, lo que es importante que conozcamos y tener en cuenta que toda esta información, ¿dónde la podremos encontrar? Pues en las respectivas hojas de datos de seguridad de cada una de estas sustancias químicas peligrosas, donde nosotros pues podemos tomarlo como referencia para poder complementar esta información sobre todo estas características de estas sustancias químicas peligrosas que se encuentren en nuestras instalaciones. Ahora bien, la dispersión describe el proceso en el que una nube de gas tóxica o inflamable se transporta o difunde en la atmósfera, diluyéndose por la entrada de aire dentro de la nube y alejándose de la fuente de emisión.
¿sí? Creo que nos queda claro a qué nos referimos con esto y esto lo podemos referir en la imagen que tenemos ahí en pantalla, donde se me indica pues que básicamente pues tenemos una fuente principal donde se está originando esta respectiva fuga, la cual pues por el viento pues de esta forma será arrastrada mediante una nube de vapor, la cual pues se va a dispersar en la zona de liberación donde se presenta. La dispersión incluye el desplazamiento de la masa en la dirección del viento y su expansión en sentido transversal, ya sea horizontal y vertical, al viento. Consideren que tenemos gases de tipo ligeros, gases de tipo pasivos y gases de tipo pesados. Los gases ligeros son aquellos que tienen una densidad inferior a la del aire, por ejemplo el butano. Los gases pasivos o neutros son aquellos que tienen una densidad similar a la del aire, por ejemplo el nitrógeno. Y los gases pesados son aquellos que tienen una densidad mayor a la del aire, por ejemplo el amoníaco. Es importante que si nosotros estamos laborando en un centro de trabajo, vamos a laborar en un centro de trabajo donde se almacenen sustancias químicas peligrosas en un estado de gas o que pueden generar una fuga en estado gaseoso, consideremos qué tipo de gas es, si es ligero, si es pasivo, si es pesado, para el momento de yo referir un análisis de consecuencia, poder tener esta consideración, porque pues al momento de que se materialice el riesgo presente, pues tendrá que ver mucha la característica de estos gases y el impacto que puede generar a los trabajadores, a los bienes materiales y sobre todo también al medio ambiente. Ok, ¿qué tipos de modelos de dispersión se encuentran referidos, sobre todo para este tipo de nubes tóxicas? Pues tenemos los modelos de escape instantáneo, ¿sí? El escape continuo sin desprender del tiempo y el escape continuo dependiendo del tiempo. Entonces, estos tres tipos de modelos pues, son los que se encuentran establecidos para la respectiva dispersión de las nubes tóxicas. Un modelo de dispersión es una representación matemática del fenómeno de transporte y dispersión de un contaminante en la atmósfera. Es en aquel pues donde yo puedo representar básicamente la cantidad o el espacio donde se encuentra una nube que puede llegar a generar afectaciones tanto a la población local de la planta industrial como a la población circundante o aledaña. Y este tipo de modelos, como ya comentamos en la clase 1, cuando hablamos del tema de incendios, si bien recordarán, referíamos a algunos modelos de simulación, unos software que nos pueden lanzar este tipo de modelos para representar justamente una fuga. Pero pues es importante también tener en cuenta, por esto lo mencionamos aquí, pues cuáles son las características principales de este tipo de modelaciones. Bien, los modelos de dispersión gaussiana describen de manera aproximada el comportamiento de una nube de vapor material a diferentes distancias viento abajo del punto de liberación. Considerar que en el estudio del comportamiento de estas liberaciones continuas e instantáneas de materiales se han empleado modelos gaussianos justamente para su respectiva modelación, vaya la redundancia, ¿de acuerdo? El modelo gaussiano solo es válido para gases neutros y ligeros. Para gases pesados solo es aplicable a cantidades moderadas y distancias cortas. ¿Cómo definir si la emisión es continua o instantánea? Bueno, a efectos prácticos, definir una emisión como continua o discontinua es artificial y subjetiva. Esto quiere decir porque la mayoría de las emisiones son en un estado intermedio, dado a que el tiempo de fuga es finito, asumiendo un estado estacionario durante el cierto tiempo y dispersándose finalmente. La elección entre los métodos de cálculo para una emisión instantánea continua puede establecerse de las siguientes formas.
continua, como bien lo comentábamos en nuestro primer cuestionamiento, o instantánea. Continuas cuando el tiempo de emisión es mayor que el tiempo necesario para que la nube llegue a determinado punto. E instantáneas cuando el tiempo necesario para que la nube llegue al punto determinado es mayor que el tiempo de emisión producido. Esto quiere decir que en ambas pues intervienen x, que es igual a la distancia de la coordenada en dirección del viento, que es el punto de interés, al siguiente w, que se refiere a la velocidad del viento en metros por segundo, y te, que se refiere a la duración de la emisión. ¿De acuerdo? Bien, lo que se define es si establece un estado estacionario durante la respectiva emisión. Entonces, esta es la diferencia entre una emisión continua o una emisión instantánea. Ok, los parámetros que afectan a las dispersiones de un gas o vapor son la velocidad del viento, la estabilidad atmosférica, los efectos locales del terreno, la altura de la liberación sobre el terreno, la geometría de liberación, el momentum del material liberado y flotabilidad del material liberado, ¿sí? Estos son todos los parámetros que intervienen, que afectan a una dispersión de un gas o vapor. En una emisión instantánea, la concentración del contaminante se produce con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, estos aspectos pues, son muy importantes y muy relevantes, estas características para la dispersión de estas nubes o estos gases, sea el caso. Ahora bien, la estabilidad atmosférica, aunado a la velocidad de dirección del viento, tiene un impacto mayor en la dispersión del contaminante. Es importante que tengan en cuenta que la estabilidad atmosférica se ve directamente afectada por el gradiente térmico adiabático del aire, que establece que el aire se enfría adiabáticamente al aumentar su altura sobre el nivel del mar. Y la estabilidad atmosférica también tiene mucho que ver en estos aspectos. Si bien recuerdan, cuando yo les explicaba un poco sobre cómo funcionan los softwares, tanto Aloha como Scream, nos solicitan datos meteorológicos, y estos datos meteorológicos pues son con el objeto de tener toda esta información para poder modelar de una forma más adecuada y sobre todo más realista aquellas características bajo las cuales se someterán justamente los temas atmosféricos, ambientales, para el comportamiento tanto de las nubes tóxicas, tanto de incendios, así como de explosiones. Bien, comentando y haciendo énfasis en estas cuestiones, pues la estabilidad atmosférica depende también de la hora del día, de la intensidad de la luz solar, la presencia de nubes, la velocidad del viento, y pues esto nosotros podemos tener de forma manual pues una referencia, que es la tabla que pueden observar en pantalla, donde hay que tener en cuenta que la noche se define como el periodo desde una hora después de la puesta del sol hasta una hora antes de la salida del mismo. La nubosidad expresada en octavos de bóveda celeste cubiertas por nubes, y para cielos totalmente cubiertos tanto para el día como para la noche debe asumirse la clase de estabilidad D, que es lo que establece la tabla. La tabla me considera pues viento de superficie, día por radiación solar, donde me considera si es fuerte, si es moderada, si es débil, y noche pues por cantidad de nubes, de mayor a menor. Esta es una forma manual práctica pues en la que yo puedo obtener información sobre la estabilidad atmosférica. Sin embargo, como yo se los digo, pues el software a mí solamente me solicita datos específicos de temperatura, de humedad, para tratar de obtener estos datos de una forma metódica, para que el software me pueda hacer un análisis de forma adecuada.
Bien, teniendo en cuenta a lo que nos referimos con la dispersión de las nubes tóxicas, ahora hablemos un poco sobre la dispersión de nubes inflamables. Y para esto tengamos en cuenta que nos referimos cuando hablamos de límites de inflamabilidad. Los límites de inflamabilidad pues son las proporciones de combustibles y comburente que definen los extremos del entorno, y dentro de esto el cómo se inicia y propaga la combustión en fase gaseosa. Esto se expresa en términos de concentración, porcentaje molar igual al porcentaje en volumen de combustible en mezcla gaseosa. Los límites de inflamabilidad de toda sustancia química peligrosa pues también ya vienen representados en las hojas de datos de seguridad. Por eso volvemos y mencionamos nuevamente pues la importancia de conocer estas sustancias, estos productos que manejamos en nuestras áreas y centros de trabajo. El límite inferior de inflamabilidad es la concentración de combustible por debajo de la cual no se inicia ni se mantiene la combustión. Ello se debe al efecto inertizante, químico y térmico del exceso de comburente, y suele estar situada en la zona de unidad de porcentaje 1-15%. La llama en las cercanías del límite inferior suele ser azulado e incluso incolora, llamada oxidante. Mientras tanto, el límite superior de inflamabilidad pues es la concentración de combustible por encima de lo cual no se inicia ni mantiene la combustión. Suele estar situado en márgenes más amplios de concentración. Cuando la concentración de combustible está en las cercanías del límite superior de inflamabilidad, se produce humo, que es la suspensión de partículas sólidas en los gases de combustión. Si parte de estas partículas alcanzan la incandescencia, la llama tomará una tonalidad amarillenta o rojiza. En los límites de inflamabilidad, en el caso de las sustancias inflamables, se puede determinar con los modelos de dispersión si la concentración se halla dentro de los límites de inflamabilidad. Este dato es el que se utiliza para determinar para la determinación de las explosiones de vapor no confinadas. Bien, y del mismo modo, como ya lo hemos venido comentando, pues alguno de los softwares pues, nos puede servir justamente para poder determinar este tipo de cuestiones. Como ya lo comentamos en la clase anterior, igual lo reforzamos en este tema. Tendremos pues oportunidad pues, de poder conocer la operación de este software para poder modelar este tipo de consecuencias, tanto en este caso pues para nubes de gas tóxico como para nubes de gas inflamable, que es el caso de estas cuestiones, así como en la clase anterior pues de incendios de chorro, incendios de charco y explosiones de nubes de vapor, y podamos definir este tema. Y pues el software pues Scree pues también, como ya bien lo comentamos, pues nos maneja la oportunidad de abordar estos modelos de acuerdo a los requerimientos que tengamos. Ahora bien, pasando con la explosión por expansión de vapor de un líquido en ebullición, que es el bleve, pues la intención es conocer las características de esto. Y en primera instancia, el bleve, como lo mencionamos en la parte de explosiones, si bien lo recuerdan, pues es un acrónimo que básicamente, traducido al español, pues se refiere básicamente a la explosión por expansión de vapor de un líquido en ebullición. Estas características, o lo que tiene por característica estas explosiones, es precisamente pues la expansión explosiva. Esto pues de toda la masa, tanto de líquido evaporado, súbitamente cuando una onda de presión significativa y radiación térmica se presentan. Normalmente la cosa más frecuente de los bleves de este tipo de explosiones es debido a un incendio externo, el cual envuelve al depósito en cuestión, debilita mecánicamente el contenido, lo que produce una fisura o ruptura de este. Con la despresurización genera pues ondas de presión y el bleve del conjunto. Aquí teniendo un ejemplo más gráfico de esta situación, de cómo se inicia el bleve, pues tenemos un recipiente, de acuerdo, con suponiendo que es gas licuado de petróleo, gas LP, el cual pues se encuentra
un líquido en su interior con característica inflamable. En este caso, por fuera tenemos un incendio, un fuego que está sobrecalentando, el cual pues obviamente comienza a generar una ebullición en su interior, pues el líquido pues reduce al estar generando esta ebullición. Tenemos una válvula de alivio de seguridad pues que está disparando esta presión que se está generando, pero va a llegar un punto donde estas paredes se están debilitando por tanto calor, por tanta presión en su interior, por la ebullición generada, y pues genera la explosión de este tanque en esta cuestión. Y así es como se genera el bleve. Importante pues tener en cuenta cuáles son los principios del bleve, sobre todo pues en unas instalaciones donde tú almacenes este tipo de sustancias químicas peligrosas y tienes un incendio, pues lo principal es proteger estos tanques. ¿Por qué? Porque al estarse calentando generan este efecto y pues puede tener estas consecuencias graves. Los principios de bleve, pues en primera instancia los líquidos se vuelven gases, lo cual continúan expandiéndose. La expansión coloca la presión en la superficie interior de un contenedor cerrado. La presión, excede la fuerza del contenedor. Una bleve produce una bola de fuego con calor considerable y fragmentos del tanque. La ruptura puede ser prevenida con la aplicación de agua fría en la parte superior del tanque con dispositivo a chorro maestro automático. ¿Sí? Asimismo, pues hay signos de alerta de una bleve, los cuales pues son sonidos que indican la expansión del metal, la decoloración del metal del tanque, el abultamiento o burbuja de la superficie del metal, la activación de la válvula de seguridad, el incremento de la activación de la válvula de seguridad. A todo esto, pues tenemos un ejemplo, suponiendo que tenemos un área de una planta industrial donde tengo un incendio y este incendio pues se encuentra colindante a un tanque, en este caso supongamos que es gas LP, pues que suele ser el más común, pues tenemos válvulas de alivio activadas tratando de reducir la presión que se está generando en el interior del tanque. Al exponerse a tanto calor y a tanta presión, pues comienza a deformarse, comienza a tener afectaciones, a cambiar de color, comienza a realizar sonidos el mismo tanque de los metales que se están expandiendo, para finalizar pues en una explosión tipo bleve. Yo les explicaba pues los modelos de simulación, en este caso Scriptfuego nos representa modelos de simulación para el análisis de consecuencias por fuego y explosión. En este caso pues aquí tenemos una proyección sobre mapa de un bleve por un tanque de pipa. Este fue un caso real donde un tanque de una pipa de gas LP la cual se incendió, no pasó a mayores obviamente, no generó un bleve, sin embargo se generó esta simulación para tratar de tener el dato de cuál hubiera sido la consecuencia de esta pipa tipo salchicha si se hubiera materializado en una bleve. Ahora bien, les voy a presentar unos pequeños y cortos videos pues para que puedan igual tener en cuenta esta cuestión. Bien, como se pueden dar cuenta en este video, pues tenemos aquí una señal principal que es la activación de las válvulas de alivio de seguridad para tratar de reducir la presión, lo que pues es ineficiente, pues ya que no se está también atendiendo el enfriamiento de este tanque, lo que como consecuencia pues genera una explosión. Depende mucho pues también de la cantidad que se encuentre en esta pipa, y pues recuerdan que hablábamos también pues de aquellos objetos proyectados que pueden resultar, pues básicamente aquí tenemos el ejemplo de esto, pues es básicamente un pedazo de un aparente carro tanque
que se encontraba ahí por el área, en un aparente accidente vehicular, y pues genera la proyección de estos restos o residuos de la misma carro tanque en este caso. Del mismo modo, mostraré este breve video para que igual puedan analizar y ahondar un poco más en este tipo de eventos. When a tank is exposed to sustained heat, such as from a fire, the liquid within the tank is forced to boil or vaporize, resulting in increased pressure in the tank. To prevent overstressing the tank, the relief device activates, venting the excess pressure. As pressure decreases in the tank, the valve begins to close. With continued heating, pressure again builds, causing the relief valve to reopen. Where flames impinge on the tank below the liquid level, the liquid absorbs the heat, allowing the tank metal to remain at a safe temperature. With continued relief valve operation, the liquid level drops, exposing a greater area of the tank to the effects of heating. With the flames impinging on the vapor space of the tank, the temperature of the tank metal, uncooled by liquid, rises. At some point, due to the vapor pressure from within, the tank metal begins to weaken, stretch, and eventually tear. As the tank comes apart, large quantities of both liquid and vapor are released in a powerful explosion. The heat radiated is sufficient to ignite combustibles and cause burns great distances from the explosion. Tank sections containing rapidly igniting fuel can become flying missiles, traveling great distances, causing... Bien, entonces en este video pues podemos reforzar justamente lo que ya platicábamos, cómo se comporta este tipo de eventos, este tipo de fenómenos en cualquier tipo de instalaciones, pues en este caso pues incluyendo instalaciones industriales que cumplen con